Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos capítulo 6, verso 14, por favor. Sean bienvenidos todos, hermanos. Qué bendición que estén aquí con nosotros esta mañana. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 14. Leemos la palabra del Señor y dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Qué privilegio seguir exponiendo tu palabra a mis hermanos reunidos en este lugar. Ruego, Padre, que este sermón pueda llegar a cada corazón, pueda generar en nosotros cambios, los cambios que todavía necesitan ser efectuados en nuestras vidas, aquellos que nos llevan a pegarnos cada vez más a tu voluntad, a servirte, a hacer tus planes que tú tienes para nosotros, Señor. Estamos en tu perfecta voluntad, sabemos que algunas veces lo que nosotros planeamos o lo que nosotros decidimos no sale tal y como nosotros quisiéramos, pero entendemos que estamos en las manos de un Dios soberano, que nada se le sale de control, que todo lo tiene en sus manos, que sabe lo que hace en nuestras vidas y lo que permite en nuestras vidas. Bendice, Padre, estas sencillas notas, que estas notas puedan, Señor, enseñar la verdad con gracia, hablando entonces esa verdad con amor, pero también hablar siempre del amor sin faltar a la verdad. Así que te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le ruego que mantenga su Biblia abierta a la vista, así que usted me vaya siguiendo. Vaya con su dedito al verso 14 que acabamos de leer, recórralo y llegue hasta el 29, porque hasta ahí vamos a ver hoy, ¿ok? Verso 14, verso 29. Con un marcador, vaya siguiéndome, tomando notas, marcando las cosas que vamos a ir enseñando sobre cada uno de esos versículos uno por uno. Nuestro tema el día de hoy se titula Un rey versus un profeta. Un rey versus un profeta. ¿Cuántos están listos ya para estudiar las Escrituras? Bueno, el tema el día de hoy es una especie de historia que Marcos insertó en el relato del ministerio de Jesús. Marcos nos acaba de decir en el capítulo 6, versos 7 al 13 del sermón de la semana pasada, que Jesús envió a los 12 a una misión de 2 en 2. Luego, Marcos, en lugar de contarnos lo que sigue, cómo le fue a los discípulos en esa misión o qué fue lo que Jesús se quedó haciendo mientras los discípulos se fueron a esa misión, pasa a contarnos una historia que nos inserta sobre la muerte de Juan el Bautista. Ya luego en el verso 30, si usted me siguió ahí con su dedito, vaya al verso 30 y en el capítulo 6, ya luego en el verso 30, Marcos vuelve otra vez y nos cuenta que los discípulos volvieron de la misión y se vuelven a juntar con Jesús. Pero mientras tanto, en este verso, en estas partes del 14 al 29 tenemos esta historia entonces, donde Marcos no nos cuenta nada sobre la misión,
ni qué hizo Jesús el tiempo que los discípulos se fueron a la misión. Luego retoma después del verso 30 y luego nos cuenta la alimentación de los 5,000, del verso 30 al 44, cómo Jesús camina sobre el agua, del verso 45 al 52, etcétera. Y continúa contándonos del ministerio de Jesús, pero mientras nos ha insertado una historia aquí. Debemos de estar atentos entonces para estudiar esta historia que Marcos nos metió aquí en el relato del ministerio de Jesús. Es la historia del asesinato del más grande profeta que existió en todos los tiempos. Más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que todos los profetas. Porque Jesús lo dejó muy claro. Él dijo, Juan el Bautista es el más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Es una de las narraciones más dramáticas en el Nuevo Testamento. Quizás lo más dramático que solamente puede superar esta narración es la crucifixión de Jesús, que fue al extremo dramática. Pero de ahí en fuera creo yo que esta historia queda en segundo lugar. Ponga mucha atención porque es una historia de incesto, es una historia de traición, es una historia de intriga, de odio, de venganza y ejecución al más alto estilo de un cartel de droga o de un grupo terrorista de estos días. En el formato de película de hoy día estaría clasificado como categoría R, que significa restringido para menores de 17 años y que son películas que los productores recomiendan que estos niños los vean acompañados con sus padres. Sin embargo, pasajes como estos los tenemos que ver en la iglesia. Los tienen que oír todos los que estamos aquí, de todas las edades, incluyendo a todos nuestros hijos que son menores de 17 años. Espero que no vaya a haber personas hipersensibles el día de hoy que vayan a decir, uy no, qué sermón tan feo. Trató sobre una muerte horrible por decapitación. Porque recuerde que el Evangelio de Cristo trata en general sobre una de las muertes todavía más horribles que la muerte de Juan el Bautista. ¿La muerte de quién? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que como le decía hace rato, supera en drama la muerte de Juan el Bautista. Los personajes en este pasaje o en esta película, si usted quiere entre comillas, son un valiente profeta, que sería el protagonista de esta historia, un rey malvado, lleno de lujuria, vicioso, que sería el antagonista, una mujer infiel, traicionera y vengativa, que sería la clásica bruja o villana de nuestra historia, y una jovencita descarada y sinvergüenza que era cómplice de su malvada madre. Vamos a ver estos versos, hermano, del 14 al 29 en 3 puntos bien sencillos. Me interesa que haga las divisiones para que no se pierdan el sermón. 3 puntos va a tener nuestro bosquejo. Número 1, el rey teme al profeta. Versos 14 al 15. Número 2, el conflicto del rey con el profeta. Versos 16 al 20. Y número 3, el rey mata al profeta, versos 21 al 29. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 14 al 15. El rey teme al profeta. El rey teme al profeta. Lea conmigo una vez más desde el verso 14, Marcos 6, 14 al 15. ¿Listos? Atentos, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ok, en este punto número 1, hermanos, lo que vemos entonces es a un rey teniendo una crisis nerviosa. La crisis nerviosa la está teniendo porque oyó de la fama de Jesús y cree, escuche, que Jesús es Juan el Bautista, un viejo enemigo que él mandó matar.
Entonces vemos a un Herodes hecho un manojo de nervios, temeroso, preocupado, diciendo, este debe de ser Juan el Bautista y tiene mucho poder. Y quizás al principio lo pude matar y deshacerme fácilmente de él, pero ahora ha regresado con más poder. Así que sabe que su reino, su trono en Galilea está en peligro, porque una de las cosas que había hecho Juan el Bautista fue desestabilizar el reino de Herodes, y eso ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a analizarlo verso a verso. Verso 14, parte A. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Lo último que vimos, hermanos, en el sermón pasado fue que Jesús mandó a los 12 apóstoles en esta misión de predicar que yo ya les había comentado. Sabemos por el Evangelio de Marcos que Jesús de por sí ya era famoso por todo Galilea, pero es probable que ahora esta misión de los 12 haya contribuido para que la fama de Jesús llegara hasta el mismo palacio, hasta el mismo trono donde se sentaba el rey Herodes. Este, hermanos, es Herodes Antipas, ¿ok? El tema de los Herodes en el Nuevo Testamento es bien confuso, porque son un montón. Este es Herodes Antipas, es el rey de Galilea, ¿ok? Fue hijo o era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el Herodes que gobernaba cuando nació Jesús. Fue el Herodes que mandó a hacer la matanza de niños en los tiempos en que Jesús era un bebé. En general, hermanos, estos Herodes eran una familia de gente cruel, de gente asesina, gente de lo peor. Muchos de ellos se cree que incluso estaban locos, estos Herodes. Cuando Herodes el Grande murió, que es el que le mencioné, que era rey en los tiempos cuando Jesús nació, este rey cuando muere divide todos los territorios en tetrarquías, 4 regiones, y las reparte entre sus hijos. Esta región de Galilea, que era una de las tetrarquías, se la dio entonces a este Herodes Antipas, que es del que estamos hablando, que era un hijo de Herodes el Grande. Es un tema confuso, hay muchísimos Herodes, hay muchísimos que llevan ese nombre Herodes, Herodes Aristóbulo, Herodes Felipe, Herodes Agripa, Herodes Antipas, así que no se preocupe, si quiere todo el mapa de todos los Herodes yo se lo puedo dar en otro día, pero en este momento no vamos a perder tiempo en eso. En general, lo que usted tiene que saber es que estos eran unos malvados y habían heredado el mal carácter de Herodes el Grande y habían heredado también la mala moral, eran unos inmorales. Parte B del verso 14. Herodes oyó de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y aquí es importante, la palabrita clave ahí es notorio. Porque aunque los 12 fueron a la misión, Jesús no fue a la misión, fueron los 12, no fue el nombre de ellos el que se hizo notorio. Note que no dice, y el nombre de Pedro se hizo notorio, y el nombre de Juan se hizo notorio en esta misión. No, ¿qué se hizo notorio en esta misión? El nombre de Jesús. ¿Eso qué significa, hermanos? Bueno, eso significa que simple y sencillamente los apóstoles en su ministerio se encargaron de predicar a Cristo y no de predicarse a ellos mismos. Se encargaron de dejarle claro a la gente que el poder que salía de ellos para hacer los milagros era un poder de Cristo y no un poder autónomo que estaba en ellos. Los apóstoles señalaron a Cristo como el Salvador, a Cristo como el que tenía el poder para sanarlos. Los apóstoles, hermanos, del siglo I lo tenían claro, tenían muy clara la misión. No buscaban fama, no buscaban riqueza ni gloria, buscaban que el nombre de Cristo fuera notorio, que el nombre de Cristo fuera conocido, no el de ellos mismos. Alguien dijo muy sabiamente, predicador, procura que cuando termines de predicar, la gente no diga, oh, cuán gran predicador es este hombre, sino que digan, oh, cuán gran Salvador es Cristo. Es muy importante que nosotros al predicar no hagamos fama a nuestro nombre, sino que el nombre de Cristo sea notorio. No a nosotros, hermano, dice la Biblia, sino aquí en la gloria, a Dios la gloria. Última parte del verso 14, la parte C. Y dijo Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Vemos entonces en este punto a un Herodes que está confundiendo a Jesús con Juan el Bautista. Curiosamente, si usted ha leído el Evangelio, se dará cuenta que en algún momento sucedió lo contrario. En algún momento confundieron a Juan el Bautista con Jesús, ¿verdad? Dijeron, ¿no será este el Mesías? Y confundieron a Juan el Bautista con el Mesías. Aquí es al revés, aquí están confundiendo al Mesías, que es el Mesías verdadero, con Juan el Bautista. Eso es lo que tiene más o menos en mente Herodes.
Parece ser que esta superstición en el siglo I en la gente de Israel, de el hecho de que una persona pudiera volver de entre los muertos, no era tenido como por imposible en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? No era tenido por imposible, era tenido como, pudiera ser, dice Herodes, que Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero ¿sabe qué es lo irónico de todo esto? Que cuando verdaderamente Jesús resucita, no lo creen. O sea, están ávidos y supersticiosos para creer este tipo quizás de mitología, pero cuando Jesús de verdad resucita, se niegan a creer que de verdad el Señor ha resucitado. Verso 15, parte A. Otros decían, es Elías. Ellos sabían que según el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, antes de la llegada del Mesías iba a venir un tal profeta Elías que iba a venir a anunciar la venida del Señor, que iba a venir a preparar el camino del Señor. Irónicamente no entendieron que ese papel de Elías, ¿quién lo había cumplido ya? Juan el Bautista. Juan el Bautista, aunque no era que se había reencarnado el Elías del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista era ese Elías, sin embargo, lo que sí quiere decir es que el espíritu de Elías, el ministerio de Elías, estuvo operando sobre el ministerio de Juan el Bautista. Y él había venido precisamente a preparar el camino para la venida de Cristo. Hasta nuestros días, los judíos, el día de hoy, cuando celebran la Pascua, aquellos judíos que no creen en Cristo, tienen tradiciones con respecto al tema de Elías. En la mesa ponen una silla extra, ponen sillas para toda la familia y una silla extra que le llaman la silla de Elías. En cierto momento durante la fiesta, durante la conmemoración, se paran y abren la puerta de la casa e invitan de alguna manera poética a Elías a entrar y traerle las buenas nuevas de que el Mesías está próximo a venir. Por favor, que alguien les avise a los judíos que Elías ya vino. Por favor, que alguien les avise a los judíos incrédulos que no solamente Elías ya vino, Cristo ya vino. Que el Mesías que ellos están esperando ya vino. Y que si no creen en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y si no creen en Él, se van a perder, aunque se jacten de guardar el Shabbat y todos los mandamientos, porque solamente hay un camino al Padre y ese camino es el Hijo. Parte B del versículo 15, 15b. Y otros más decían, es un profeta o algunos de los profetas. Acuérdese que en este momento, en el contexto histórico, ha habido lo que se llama 400 años de silencio. Desde el último profeta, Malaquías, todo este periodo intertestamentario, ha habido 400 años en que no ha habido profetas autorizados de parte de Dios. No es que no ha habido escritos, porque ha habido escritos como los libros deuterocanónicos que se escribieron muchos de ellos en ese periodo, pero no había habido un profeta autorizado. Así que los israelitas, los judíos, tienen 4 siglos de no escuchar que alguien se levante y con autoridad diga, así dice el Señor. Es probable que algunos hayan pensado que Jesús era aquel profeta del que habló Moisés en Deuteronomio 18:15, cuando él dijo, un profeta como yo, el Señor les enviará y a él lo oiréis. Lo oiréis. Es probable que también otros hayan dicho que era Jeremías. Mateo 16:14 dice que algunos decían, posiblemente sea Jeremías, ese profeta sufriente que sufrió a manos precisamente de los judíos incrédulos, que no le creyeron nunca que Babilonia los iba a venir a llevar cautivos. Así que, en resumen, aquí en este verso 15, aunque no pueden identificar quién es, de una cosa sí están seguros. Jesús tiene un gran poder que les ha llevado a compararlo posiblemente con el profeta que Moisés dijo que vendría, posiblemente con Elías, posiblemente con Jeremías. El ministerio de Jesús no estaba pasando desapercibido. El mismo rey había escuchado ahora que del poder que Cristo tenía. Verso 16 y último de este punto. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Dicen los eruditos, hermanos, los estudiosos, que la frase en el verso, vea la frase que dice, el que yo decapité, connota culpa, implica una conciencia culpable. Herodes tiene miedo. Herodes cree que Jesús es Juan el Bautista y que posiblemente se ha venido a vengar de él porque le había decapitado. Se está declarando culpable de un crimen. Mire, él mismo, sin que nadie lo presione, está diciendo yo lo decapité, y eso es la conciencia.
La conciencia es lo que lleva a las personas muchas veces incluso a entregarse a las autoridades, aunque las autoridades todavía no sepan dónde está la persona que están buscando. Pero es la conciencia que comienza a acusarle, ese testigo constante que está martillando la conciencia de las personas. Está atormentado entonces por lo que hizo, pero escuche, este miedo, ¿sabe qué es lo trágico? No lo lleva al arrepentimiento. Y eso es algo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el sermón. Herodes nunca se arrepiente. Conclusión del punto 1, hermanos. En estos 3 versos vemos a un rey consternado, acusado por su conciencia, lleno de miedo. Herodes estaba hecho un manojo de nervios. Escuche, temía a Juan cuando Juan estaba vivo y ahora le teme más cuando Juan está muerto. Vea el impacto de un siervo de Dios. Un siervo de Dios que es un siervo de verdad, que no tiene miedo de decir la verdad, impacta, hermanos. A lo largo de la historia se ha visto cómo los reyes y las reinas siempre han temido a los verdaderos siervos de Dios. Dice la historia que la reina católica María I de Escocia dijo que le tenía más miedo a las oraciones del reformador John Knox que a un ejército. Wow, ya se imaginará cómo oraba John Knox, ¿no? Casi como usted. En la antigüedad, hermano, los predicadores tenían autoridad sobre los reyes y sobre los emperadores. Si el rey o emperador estaba mal y el profeta era un siervo de Dios, el profeta lo reprendía. Dice la historia que en el siglo IV, el emperador Teodosio se enteró de un asesinato de uno de sus gobernadores en Tesalónica. Se llamaba Buterico, el gobernador. Se enojó, enfureció, perdió todo el control y en un arrebato de ira mandó a una tropa de soldados a que masacrara a las personas que habían matado a este gobernador. Pero casi de inmediato cayó en cuenta y retrocedió en lo que había ordenado. Intentó anular el decreto, pero ya era demasiado tarde. Las tropas ya habían ido y habían matado aproximadamente a unas 7,000 personas. Cuando Ambrosio de Milán, el pastor de la iglesia donde se congregaba el emperador Teodosio, se enteró de lo que Teodosio había hecho, lo exhortó a que se arrepintiera profundamente. Dice la historia que el domingo siguiente el emperador Teodosio se presentó en la iglesia como que nada había pasado y se encontró en la puerta a Ambrosio y no lo dejó entrar. El emperador le dijo: estoy firmemente arrepentido, pero Ambrosio le dijo: tus palabras no son suficientes. Tu arrepentimiento tiene que ser público y tiene que ser genuino. Teodosio se sometió a la disciplina que le impuso el pastor Ambrosio, anduvo caminando por las calles de Milán haciendo público su pecado, se le prohibió asistir al culto por 8 meses. Le dijo Ambrosio: yo no te quiero ver aquí por 8 meses en la iglesia. Cuando por fin pasó el tiempo de toda esta confesión de pecado y de un arrepentimiento genuino que quedaba más allá de palabras, había sido llevado a acciones y a un verdadero espíritu contristado, se le permitió volver una vez más al emperador a la congregación. Cuando Ambrosio le permitió, dice, entrar de nuevo a la iglesia, el emperador tuvo que arrodillarse, suplicar el perdón de Dios delante de toda la congregación, cosa, dicen los historiadores, que hizo lleno de tristeza, empapado en lágrimas que caían a raudales de sus ojos. Así debe de ser siempre, ¿sí? Los verdaderos reyes, los verdaderos emperadores, los verdaderos presidentes de un país, hermano, deben de actuar así ante su pecado, o deberían de actuar así ante su pecado. En la Biblia lo vemos, cada vez que un rey pecador o malvado se enfrentaba a un profeta de Dios, ¿quién salía perdiendo? El rey. Vemos, por ejemplo, a Elías reprendiendo a Acab en todo tiempo. Vemos, por ejemplo, a Moisés derrotando al rey Amalek y a todo su ejército. Y vemos incluso al mismo Natán llevando a la humillación al rey David cuando el rey David cayó en pecado. Siempre ha sido así. En un enfrentamiento entre un rey pagano, un presidente pagano y un verdadero siervo de Dios, el que siempre lleva las de perder son los paganos. Y el siervo de Dios debe de mantenerse firme en predicar y enseñar la verdad. Punto número 2. Punto número 2, el conflicto del rey y el profeta. El conflicto del rey y el profeta. Lea conmigo Marcos capítulo 6, verso 17 al 20. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías,
mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí hay un dato interesante que usted no debe de perder de vista. Marcos nos está contando esta historia en una forma retrospectiva, es decir, Marcos está mirando hacia el pasado, algo que ya sucedió. Esto no está pasando en este momento, es una historia, recuerde, que Marcos está insertando en el ministerio de Jesús, entre la misión de los 12 y la alimentación de los 5,000, cuando los discípulos regresan de la misión. Entonces no pierda eso de vista, porque esto ya había sucedido un tiempo atrás. Ahora Marcos lo que hace es darnos detalles de algo que había sucedido, cómo Herodes había mandado arrestar a Juan y cómo lo había decapitado. Vamos a analizarlo, verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Juan el Bautista, hermanos, había sido arrestado más o menos un año antes, ¿ok? Para que usted más o menos se ubique en la historia. Más o menos un año antes de que ahora Marcos nos lo está contando, es que Juan el Bautista había sido arrestado. Si usted se recuerda, en Marcos 1:14 dice que inmediatamente después de la tentación y el bautismo de Jesús, Juan el Bautista fue arrestado. Había pasado antes entonces, desde principios del ministerio de Cristo. Aquí lo que vamos a resaltar en el verso 17 es como el mismo Herodes, ponga atención en la palabra mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y esto habla de lo personal que era el conflicto. Recuérdese, aquí estamos viendo en este punto 2 el conflicto entre este rey y este profeta, lo personal que lo había tomado Herodes, ¿no? Había dicho: no, quiero que me vayan, me arresten a Juan el Bautista y me lo traigan aquí. ¿Cuál había sido el conflicto, hermanos? ¿Cuál? El verso 18 nos lo cuenta. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué profeta, hermano? Profeta fiel, valiente para confrontar el pecado. Incluso en los líderes, Juan no le tenía miedo a los líderes de la nación ni al rey de Galilea. No le tenía miedo a nadie, Juan el Bautista, hermano. Él no le tenía miedo a nadie. Cuando venían a sus cátedras, a sus enseñanzas, los religiosos y los fariseos y toda esa secta, hermanos, del siglo I, ¿sabe cómo los llamaba? Los llamaba camada de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Camada de víboras. Y al mismo rey le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hermanos, en la antigüedad, ser profeta verdadero era muy peligroso. Si no hacías lo que Dios te decía, ponga atención, Dios mismo te mataba. Y si hacías lo que Dios te decía, la gente te mataba. O sea que salías perdiendo por donde fuera, ¿no? No te iba bien de ninguna manera, ¿no? Si querías ser un profeta así medio tibiezón, que decía: ay, no, como que esto no me conviene, como que voy a Nini, mejor me voy a Tarsis. El Señor mandaba una ballena, si usted quiere, o lo que usted quiera, monstruo marino, y te tragaba. Ah, no me vas a obedecer, estás en problemas conmigo. Porque ahora, si le obedecías al Señor y le decías a la gente: así dice el Señor, ustedes son una generación incrédula, perversa, adúltera, ¿qué pasaba? Te mataba el pueblo. Así era, hermano, en los tiempos bíblicos, esos eran los verdaderos profetas, profetas que estaban dispuestos a sufrir por Dios. Hoy no, hoy los profetas quieren solo gozar. Los falsos profetas, porque ya no hay, ¿no? Moisés como profeta sufrió por 40 años al pueblo rebelde de Israel en el desierto. Elías fue perseguido a muerte por la malvada Jezabel. Yo no sé la verdad qué le pasó a Elías, ¿no? ¿Alguien ha entendido qué le pasó a Elías? Yo me le hubiera parado a esa señora bruja, a esa hermana. Me he dicho: a ver, ¿qué quieres? Yo no sé qué le pasó a Elías, la verdad. Pero bueno, todo tiene un propósito en la Biblia, ¿no? Isaías fue cortado con una sierra en dos. Jeremías fue echado en una cisterna, tratado de lo peor. Zacarías fue apedreado. Juan el Bautista sabe todo esto, porque todo esto que le estoy comentando es del Antiguo Testamento. Juan el Bautista sabe
lo que le viene si él se para firme y le dice al rey: hey, ese matrimonio del que tú te jactas, que muy buen matrimonio, y poniendo fotos en las redes sociales, que aquí con Herodías, miren, vamos a una fiesta, ese matrimonio es ilícito, no vale. Tú podrás decirle a la gente que es válido, pero no vale delante de Dios, no vale. ¿Y qué me vas a hacer? Un hombre valiente, hermano. El llamado es arrepentirse. Hoy dirá a la gente arrepentirse es como si que le has dicho una mala palabra, hermano. Porque el arrepentimiento hoy es un tema que no está de moda. De hecho, muchos pastores dicen: no, ¿para qué decirle eso a la gente? ¿Para qué golpearlos? Ellos tuvieron una mala semana, vienen buscando a alguien que les diga: tú eres un campeón, tú eres grande, eres guapa, eres una reina, o tú eres un tremendo, qué sé yo, un princeso. Y dicen: no hay que golpear a la gente, hay que animarles, que sigan como van. Van por un mal camino lleno de pecado. No, sigue así, el Señor está contigo, le dicen a muchos de esos. No. Juan no dudó en confrontar la iniquidad del rey adúltero e incestuoso, hermanos. ¿Por qué incestuoso, pastor? Bueno, porque dice la historia, nos cuenta Josefo, un historiador judío del siglo I, que Herodías era esposa de su hermano Felipe, que ya nos lo está contando Marcos. Marcos ya nos está diciendo que la mujer que trae es su cuñada, escuche bien. Pero ¿qué cree? También los historiadores nos dicen que era hija de Aristóbulo, otro de sus medios hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que también era su sobrina. Vea con quién se había metido Herodes. Se había metido con su cuñada, que también era medio su sobrina. No, Juan está furioso, hermano. A Juan no le van a decir que no te andes metiendo en la vida de los demás. Si ellos son felices, ¿a ti qué te importa? Porque eso es lo que la gente dice hoy. No, ese pastor es bien metiche, se mete en la vida de quien sea y critica a la comunidad X y a la comunidad Z y que no sé qué. ¿Y por qué hace eso? Pregúntale a Juan el Bautista por qué hacía eso. Pero no solamente estaba metido con su cuñada y que era su sobrina, sino que también la historia dice que su divorcio, porque él había estado casado con otra mujer, había sido un divorcio ilícito. Había estado casado, según la historia, con la hija de un rey, el rey de Arabia, el rey Aretas. Era la esposa de Herodes Antipas antes de que se casara con su cuñada y sobrina. Entonces su divorcio ilegal involucraba también adulterio e involucraba también incesto. Dice la historia que sedujo a su sobrina, a Herodías, la sedujo y la convenció de que se divorciara de su hermano Felipe para poder él casarse con ella. Vea el nivel de inmoralidad. Por eso le dije que los Herodes no se los tiene que conocer todos los del Nuevo Testamento, pero lo que sí tiene que saber es que eran unos inmorales todos, descendientes de Herodes el Grande. Esto indignó, hermanos, a Juan el Bautista y públicamente le reprendió. Y le dijo: no, tu matrimonio no es lícito delante de Dios, aunque pudiera ser lícito delante de la sociedad, porque la sociedad todo lo acepta, no todo lo recibe como si fuera verdad. Hoy dicen: esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. Un tiempo subjetivista donde ya no hay una verdad absoluta, ya todo es verdad a medias, ¿no? Vea, no le tiene miedo entonces a un rey. ¿Sabe cómo eran los reyes orientales en aquel entonces? Los reyes orientales en este entonces tenían el poder de la vida o de la muerte en un simple decreto. Así. Entonces, decirle a alguien: tu matrimonio no es ilícito, sabiendo que es un rey oriental déspota que tiene el poder de matarte o de dejarte vivir en sus dedos, con un chasquido de dedos, se requiere tener pantalones. Y eso que en ese entonces no existían todavía los pantalones, pero Juan el Bautista tenía los pantalones bien puestos, hermano. Es nuestro deber, hermanos, ser fieles a la verdad. Verso 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Acá es donde entra en escena entonces esta infame persona, una mujer manipuladora, infiel, rencorosa, incestuosa, vengativa, traicionera. Tenía su corazón, escucha, hermano, lleno de odio contra Juan el Bautista, porque la había exhibido como lo que era, una adúltera, una malvada. Y la palabra acechaba, y en el versículo 19 márquela, porque es esa palabra que se usa para cuando un depredador está queriendo comerse una pequeña presa.
¿no? Como cuando un león ve una pequeña gacela por ahí, bebé, y la acecha con esa maldad de quererla devorar de un solo tajo, ¿no? Esta mujer está furiosa y anda entonces como una fiera, hermanos, alrededor, por ahí en el palacio y en la cárcel, acechando a Juan el Bautista. A mí me recuerda a Jezabel esta mujer. Dice que deseaba matarlo, pero no podía. Tenía sed de sangre. El deseo habla de como ese deseo que tenía en ella de deshacerse de Juan el Bautista. La decisión no estaba en sus manos, ¿no? Si no, hace tiempo Juan estuviera muerto. Pero no estaba en sus manos porque no era la reina, el que tenía la decisión era Herodes. ¿Cuál era el temor, el odio de Herodías? Bueno, es probable que ella dijera, ¿y si Herodes acaba haciéndole caso a Juan? Y si Herodes me dice, no, ¿sabes qué? Juan tiene razón, nuestro matrimonio es ilícito, yo me divorcio de ti o nos separamos, ¿cómo iba a quedar ella? Como una mujer repudiada ante la sociedad. Herodes la iba a repudiar, iba a pasar de ser una mujer de alta sociedad que gozaba de una posición en el palacio, siendo la esposa del rey, a ser una mujer repudiada, que eran por lo general tenidas como escoria, ¿no? En la sociedad en ese entonces. Esto es lo que posiblemente ella está pensando. Verso 20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ponga atención ahí, porque la parte le guardaba seguro no quiere decir que Juan estaba tratando de escaparse, ¿eh? Como que, tengo que poner más seguridad porque Juan se está tratando de escapar. No, el contexto ahí, hermano, de guardarlo seguro es protegerlo de su mujer. Herodes sabía que tenía que proteger a Juan el Bautista de su mujer, porque su mujer lo quería matar. Y esta mujer era capaz de inventar alguna intriga para deshacerse de él, posiblemente tras las espaldas de su esposo Herodes. Herodes también era un malvado, ¿eh? No crea que Herodes era bueno, también era un malvado. Pero dicen por allí las malas lenguas, a mí no me consta, que las mujeres son más rencorosas. A saber, ¿verdad? No sé, eso habría que hacer una encuesta. Bueno, eso lo hacemos otro día. Porque dice que Herodes le escuchaba de buena gana y se quedaba perplejo. Le escuchaba con gusto, pero era un gusto superficial que nunca lo llevó a reconocer su adulterio, su incesto, su pecado y a decir, ¿sabes qué, Juan? Es cierto, debo arrepentirme. Era un tibio. Yo prefiero a los apóstoles Pablo que odian el evangelio y después caen a los pies de Cristo, que esos tibios que dicen, el evangelio es nice, pero nunca se rinden a Cristo. Conclusión del punto 2, hermanos. El conflicto entre Herodes y Juan el Bautista fue porque Herodes pecó y Juan, ¿qué hizo? Juan le reprendió. Le reprendió por su pecado. ¿Cómo llamarían a Juan hoy día, hermano, nuestra cultura pragmatista? Bueno, le llamarían un intolerante, un anticuado, un políticamente incorrecto que promovía un discurso de odio, porque hoy muchos creen que tú no le debes decir nada a nadie, que si alguien hace algo malo, tú no te debes de meter, ¿no? Y que si le dices la verdad, mira, estás mal por esto y esto otro, entonces, ¿qué estás haciendo según la cultura el día de hoy? Tu mensaje tiene odio, dicen, porque le estás diciendo la verdad. ¿Y a ti qué te importa? ¿No? El miércoles, hermano, mataron a Charlie Kirk, este joven de 31 años de edad. Su crimen, ¿cuál fue su crimen, pastor? Bueno, su crimen fue predicar el evangelio, predicar la verdad, luchar por la familia tradicional, luchar por el matrimonio tradicional, hablar de Cristo a los jóvenes en los campuses de las universidades, defender la iglesia, decir la iglesia es importante, defender su nación, decir nuestra nación debe de implementar estas leyes para proteger nuestra seguridad nacional, etc. Yo no veo nada de malo en todas esas cosas que él enseñaba y promovía. Pero muchos dicen que murió porque su discurso era un discurso de odio y que ya se lo buscaba, que se lo buscó. Entonces, mire, yo, hermano, me he ganado muchos enemigos por una simple publicación que dice, por ejemplo, viva la familia tradicional. Simplemente si tú quieres ver de verdad cómo estamos viviendo en estos días, haz una publicación así. Pon algo como, por ejemplo, viva el matrimonio tradicional. No pongas más. Podrías poner específicamente que es entre un hombre, una mujer, que están casados, etcétera. Podrías poner muchas especificaciones. No es necesario. Ya el día de hoy, si tú dices una verdad, tú eres un portador de odio y deberías de ser eliminado. Por ejemplo,
Si tú dices, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, te van a acusar de transfóbico. Homofóbico sería en este caso, ¿no? Homofóbico. Si tú dices, el cristianismo es la única religión verdadera, te van a acusar de intolerante. Ya no puedes decir que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, porque van a decir, no, porque también está el Islam, también está el judaísmo, también está el hinduismo, y tú cómo sabes que tú tienes la verdad. Bueno, porque Cristo lo dijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Esos son los tiempos, hermano, que estamos viviendo el día de hoy. El arrepentimiento no es un mensaje popular, pero ese es el mensaje que Juan el Bautista le predicó a Herodes. Arrepiéntete, estás metido con la mujer de tu hermano en una relación incestuosa y adúltera que proviene de un divorcio ilícito, y por tanto tu matrimonio es ilícito, no vale. Tu matrimonio no vale. En algún momento en el ministerio a mí me ha tocado decirle a ciertas personas eso. Sorry, su matrimonio no vale. No vale. ¿Sabe? He recibido hasta amenazas de demanda, hermano. Voy a demandar por meterse conmigo. Lo siento mucho, no vale su matrimonio. Ni aquí ni en China, no vale. Punto 3, y con eso terminamos. El rey mata al profeta. El rey mata al profeta. Marcos capítulo 6, verso 21 al 29. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esta es la parte por qué esta película es clasificación R. ¿No? Porque mire este pasaje tan fuerte, hermano, pero es palabra de Dios, es Biblia y tenemos que verlo en la iglesia. Verso 21, pero venido un día oportuno, dice, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Los cumpleaños de los reyes paganos o de los grandes monarcas en la antigüedad, hermano, eran prácticamente una orgía. Escuche, incluso hasta los cumpleaños o fiestas de los papas, y si no me cree, investíguelo. Incluso hasta los cumpleaños y fiestas de los papas católicos romanos. En la antigüedad, estamos hablando en los primeros siglos de la era cristiana, incluía orgías. ¿Ok? Eran las excusas perfectas estos cumpleaños para acabar en tremendas borracheras desenfrenadas, todo tipo de glotonería, unos excesos de comida terrible, desviaciones sexuales de todo tipo. Dicen los historiadores que este Herodes Antipas era un hombre lujurioso que vivía rodeado de lujo, que lo caracterizaba la pereza, que era un perezoso, y todo tipo de exceso. Esto fue seguramente lo que sucedió en su cumpleaños, y no lo digo yo, es que el mismo evangelio nos lo dice aquí, ¿verdad? Estaba rodeado, dice, de los nobles, de la élite de la política en Galilea. Seguramente estaba rodeado ahí de recaudadores de impuestos, que eran de lo peor, de tribunos o parte de los comandantes militares del ejército romano, que también eran de lo peor. Era gente sanguinaria y terrible. Y el verso 22 nos confirma lo que le acabo de decir. Mire, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. No crea, hermanos, que esta es una danza hebrea de esas que hacen en las iglesias judaizantes en estos días, ¿no? No, la connotación, hermano, es una danza erótica. La connotación es de seducir al rey. Entró a seducir al rey y a seducir a los tribunos y a la gente que estaba ahí con él, los hombres de poder que estaban allí con él. Esta joven era una muchacha sin vergüenza, una muchacha sin ningún recato, sin ninguna educación. Pues ¿quién la habían creado? Su mamá, una mujer perversa que se parecía a Jezabel, ¿no?
Nos cuenta Josefo que esta se llamaba Salomé, que era hija solo de Herodías, pero no de Herodes. Herodías la había tenido con Felipe, es decir, era hijastra de Herodes. ¿Ok? Y este es el punto más bajo de libertinaje entonces que vemos en esta fiesta, porque vemos a este rey perezoso, lujurioso, vicioso, permitiendo prácticamente que su hijastra entre con un baile erótico a seducir a los hombres en su cumpleaños. Esto le da a entender a usted la clase de familia que eran los Herodes, ¿no? Eran familia muy, muy inmoral. Y la connotación es de bailar de forma provocativa. Entonces, en medio de esa excitación, de esa borrachera, de ese exceso, de ese vicio, Herodes hace una promesa tonta y necia a la muchacha, y vea lo que le promete. Verso 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Obviamente motivado por la perversión sexual. A veces cuando un hombre está motivado por la perversión sexual, pierde la cabeza y es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Vea lo que le promete a esta muchacha. Verso 24. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha malvada, hermanos, va a pedir consejo a alguien que todavía es más malvada que ella. ¿Y sabe qué es lo primero que se le ocurrió a Herodías? Algo que no la dejaba dormir, algo que la atormentaba de largo tiempo. Pudo haber pedido tierras, joyas, pudo haber pedido un viaje a un lugar excéntrico en el oriente, pudo haber pedido muchas cosas. No, ¿sabe qué le urgía? Matar a Juan. Matar a Juan le urgía, matar a Juan era su prioridad. Eso habla del odio, hermanos, que tenía esta mujer por el profeta. La consumía prácticamente el odio. Dicen que el que odia a una persona no deja de pensar en esa persona. Yo leí un libro que habla de eso, de cómo sanar conflictos entre personas, y dicen los estudiosos que cuando tú odias a una persona, no te puedes sacar de la mente a esa persona. Estás pensando constantemente en esa persona, y eso obviamente te lleva a consumirte. Esta mujer estaba consumida en su odio por Juan el Bautista. A la primera oportunidad que tiene, lo que pide es matar a Juan. También alguien muy sabio dijo que odiar a alguien es como tomar veneno y esperar que esa persona se muera. O sea, tú te lo tomas esperando que se muera la persona a la que odias, y realmente lo que estás haciendo es que hacerte daño a ti mismo, porque el odio lo que acaba es consumiendo a la misma persona que está llena de odio. Verso 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vea la palabra en el verso prontamente, es la palabra clave. Vea la prisa, hermano. Y vea la prisa y vea la hazaña, porque vea la otra palabra que dice: dame la cabeza. O sea, no dice mátalo, no. Ella pide una muerte específica, ¿no? Que habla del nivel de enojo y de coraje que le tienen a Juan el Bautista. Vamos al verso 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Una promesa tonta, lo hace como tratar de retroceder, se pone un poco triste, pero no le quedó más remedio que mantener su orgullo, porque era el rey. ¿Cómo iba a quedar delante de los tribunos y de las personas importantes de Galilea ahí, no? Uy, este rey es un mentiroso, este rey no cumple su palabra. Entonces, este hombre cumple su palabra, pero no crea que es por integridad, ¿eh? Cuando hay una persona de palabra y cumple su palabra, lo cumple por integridad. No, este cumple su palabra, hermano, porque quería guardar las apariencias con la demás gente. Dice ahí, ¿no? Que a causa de los que estaban con él a la mesa, no quiso desechar lo que la muchacha le estaba pidiendo. Al haber hecho tal promesa en presencia de sus invitados, muchos de los cuales eran también partidarios políticos, dignidades militares también en el pueblo, Herodes no podía echarse atrás y quedar mal, ¿no? Sería una humillación personal para él. Y no se confunda, la parte que dice, y se entristeció mucho, ay, pobre Herodes sufriendo por Juan. No. Estaba avergonzado por la gente que lo rodeaba. Su tristeza era, estoy atrapado entre la espada y la pared. No es de, wow, ¿cómo se atrevieron a pedirme la cabeza de Juan el Bautista? Por supuesto que no se la voy a dar. Verso 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan.
un guardia de esos a los que se les llamaba verdugo, fue enviado a traer la cabeza de Juan. Este hijo, hermano, que tanto le costó al anciano Zacarías y a Elizabeth tener, porque Elizabeth no podía tener hijos, ¿se acuerda? No podía tener hijos Elizabeth. El Señor les concedió tener un hijo. Viene Herodes y dice, córtenle la cabeza. ¿Usted qué hubiera sentido? Yo mato a Herodes. Pues mi hijo, verso 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Este ritual tan bizarro de traer la cabeza en la antigüedad era para garantizar que la ejecución de verdad se había llevado a cabo. ¿Cómo sé que lo mataste? Tráeme la cabeza. Tenía una connotación también un poco como canibalista, ¿no? Llevada en un plato a la fiesta. Algo horrible, algo. Le digo que esta es una de las historias fuertes en el Nuevo Testamento. Hay una historia de Cicerón que sucedió en la vida real. Cicerón también fue decapitado. ¿Okay? Fue muy similar al caso de Juan el Bautista. Cicerón era un gran orador romano que habló en contra de Marco Antonio y fue decapitado, y la cabeza le fue traída también a la esposa de Marco Antonio. Dice que cuando la esposa tuvo frente a ella la cabeza de Cicerón, este orador romano, se quitó una horquilla del cabello, sacó la lengua de la cabeza de Marco Antonio y la picó varias veces. Y el mensaje era, a ver, ¿qué decías de mi esposo? ¿Alargaste la lengua contra mi esposo? O sea, por la lengua de Cicerón, entonces ella quería como sacar su última gota de odio contra este orador. Imagínense en este caso a Herodías, ¿no? Viendo la cabeza en un plato, sintiendo esa satisfacción, ese descanso, diciendo, por fin, aquí está la cabeza de Juan, se acabó, ya Juan no es más mi enemigo. Probablemente lo miró y le dijo, a ver, ¿qué decías? Repite lo que decías, ¿no? Un tono sarcástico de maldad. Esta mujer era mala. Y verso 29 y último. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Imagínense el dolor de los discípulos de Juan. Juan había sido su maestro, les había predicado, el mensaje que les había predicado les llegó al corazón, se arrepintieron, cambiaron su vida. En un momento determinado Juan les dijo, ya no me sigan a mí, sigan a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no soy yo. Se habían ido a seguir a Cristo y ahora vienen, hermano, y encuentran el cuerpo decapitado de su maestro. Para concluir, hermanos, a conclusión del punto 3 y luego la conclusión final. Conclusión del punto 3. La vida de Juan el Bautista es una de fidelidad hasta la muerte. Después de haber pasado toda su vida en el desierto de Judea, mirando a las estrellas, libre como el viento, Juan termina sus días en un frío calabozo donde vivía encadenado y donde finalmente fue decapitado. Ahora, yo sé que usted me puede decir, pero pastor, usted dijo que cada vez que un rey malvado se enfrentaba a un verdadero siervo de Dios, el rey siempre salía perdiendo. Y aquí me parece como que salió perdiendo Juan. No, no se equivoque, hermano, no. Juan salió ganando, ¿sí? Juan salió ganando porque con un solo golpe de espada, el profeta entró al descanso de Dios para recibir su recompensa por una fidelidad a Dios hasta la muerte. Juan no perdió. El que perdió fue Herodes, por el gran pecado que cometió y tenía que enfrentarse al infierno si no se arrepentía. Conclusión, hagamos un repaso para concluir todo nuestro sermón de todos nuestros personajes de esta película. Herodes era un cobarde, le temía a Juan, le temía a la gente, le temía a su esposa, le cumplió su promesa a Salomé, porque la había hecho delante de una pandilla de malvados que estaban ahí con él borrachos en una mesa, no les podía quedar mal. Le tenía miedo en general al qué dirán. Tenía miedo a que lo tuvieran por un hombre débil. ¿Ok? Pero eso era Herodes. Herodes era un gobernador débil que siempre estaba buscando agradar a los demás, menos a Dios. Veamos ahora a Herodías. Herodías nos muestra lo que es capaz de hacer una persona que está amargada, hermanos, que está resentida en contra de alguien. Juan el Bautista había desafiado a esta mujer. Y ella no podía dormir, ella necesitaba eliminar al único hombre que tuvo el coraje para decirle sus verdades. Quería vivir en paz y Juan representaba disturbio en su vida. Para que yo viva en paz, decía esta mujer, yo tengo que eliminar a Juan y entonces viviré en paz.
se olvidó que aunque ya no tuviera que enfrentarse con Juan, tenía que enfrentarse ¿a quién? A Dios, por su maldad y por su pecado. Y luego Salomé, ¿qué me dice de Salomé? Esta muchacha malvada, igual que su madre, que era una princesa de sangre real, pero que se rebajó prácticamente a actuar como actuaban las rameras en aquel entonces. Por eso es que la reina Basti, cuando fue llamada por Asuero para que hiciera lo mismo que esta muchacha hizo, la reina Basti no fue. La reina Basti guardó su posición de reina y no fue, porque para eso la quería Asuero, la quería exhibir delante de los hombres. Pero esta mujer, esta princesa, sí se rebajó como una cualquiera a irle a bailar a los hombres al cumpleaños de Herodes. Y por último, ¿qué me dice de Juan el Bautista? Juan el Bautista, que se revela entonces como un hombre valiente, un hijo del desierto, acostumbrado a comer insectos, a vestir una ropa rústica de pelo de camello que no le dejaba ni dormir por lo incómoda que era. Este hombre no le tenía miedo a un rey miedoso y a una mujer amargada, no lo iba a amedrentar. Así que prefirió poner la cabeza en un tajo y decir córtenmela, pero su matrimonio es ilícito. ¿Por qué un buen siervo de Dios como Juan el Bautista tuvo que sufrir tanto? Solo podemos contestar esto a la luz del Calvario. Cuando Jesús mismo caminó esta senda de sufrimiento inmerecido para él, pero merecido por nosotros. Por tanto, si Jesús anduvo en esta senda, luego todos nosotros, sus seguidores, deberíamos estar preparados también para andar por ella. El evangelio no es para de sufrir, no. El evangelio implica sufrir muchas veces por Cristo. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.